saludarles y daros las gracias por vuestro interés. Yo creo que el interés, quiero decir, la comunicación es importante en este mundo nuestro, y como soy premio de Comunicación y Humanidades, no me queda otro remedio que ser coherente con esa comunicación. No quería más que daros las gracias. Y eso sí, la comunicación implica, lo importante no es tanto el medio, me parece, en el que nos expresamos, sino lo que expresamos, lo que decimos. Entonces, el hecho de que exista una cierta curiosidad por conocer el contenido de nuestros mensajes, de vosotros que preguntáis, de aquellos a quienes preguntáis, pues es siempre un síntoma, un símbolo, una expresión, creo, de progreso. Y nada más. Sois vosotros los que tenéis la palabra. Muchas gracias, profesor. Pues damos comienzo al turno de preguntas. Juan Carlos Gea. Hola, buenas tardes. Aquí. Juan Carlos Gea, de Asturias 24. Señor Lledó, la mayor parte de su obra gira en torno al lenguaje como ejercicio de pensamiento, como lugar de una especie de razón común compartida que nos permite ser humanos y nos permite comunicarnos entre nosotros. Es un espacio para el diálogo, un ámbito para el diálogo. Me da la sensación de que en este momento histórico hay muchas circunstancias que cuestionan duramente, frontalmente, esa situación, sobre todo desde cierto tipo de fundamentalismos religiosos, culturales, políticos, económicos. ¿Cree usted que podemos seguir manteniendo la esperanza en que hay, por encima o por debajo de esas barreras, una capacidad del lenguaje, una capacidad común para entendernos y para superar esas limitaciones? Bueno, en mi opinión ha tocado usted un tema central de nuestro tiempo. Yo creo realmente que somos comunicación, que somos lenguaje, y que esa es una de las maneras esenciales de transformar el mundo. Eso suena utópico, pero es que el día en que perdamos esa ilusión utópica, no merecería casi la pena vivir. Si nos encerramos en el pragmatismo, en la practiconería, en la inmediatez, en la ganancia, en la economía, creo que es un atraso para tantos siglos de cultura. Esta mañana lo decía en la universidad y lo repito porque es un tema que me preocupa, y además no lo acabé de decir con toda la extensión que me habría gustado y ahora tampoco, pero los seres humanos vivimos en tres niveles distintos: el nivel de la vida, de la realidad, de la economía, del cuerpo. Qué duda cabe que tenemos que defender nuestro cuerpo, el hambre, la miseria que se dice y se lee en la prensa, que todavía machaca y atormenta a millones de seres humanos. Hablarles de filosofía o de literatura suena casi a un insulto, ¿no? Y sería ideal que pudiéramos hablar de eso con esa gente, con esas personas, con esos seres humanos como nosotros, con tal de que tuvieran ese nivel básico, elemental de la vida, de la realidad de la vida, de solución de la vida del cuerpo. Pero eso es lo básico, eso es fundamental en el sentido etimológico de la palabra. Pero luego está el aspecto, o por encima está el aspecto cultural. Somos seres que hablamos, y toca lo que acabo de decir con esto que me preguntabas. Somos lo que decimos. No solo estamos en una lengua materna en la que hemos nacido por casualidad. Yo no puedo presumir de que mi lengua materna sea el español. Mi lengua materna podía haber sido el francés, el alemán, el chino, cualquier otra. Eso es un azar. Maravilloso, pero es un azar y por eso no tiene importancia. Pero por encima de ese azar está la lengua que somos, lo que sabemos hacer con esa lengua, la identidad que tenemos con nosotros mismos con esa lengua. Y eso yo le llamo lengua matriz, lengua generadora, lengua personal, lengua nuestra. Y la lucha, me parece, por esa lengua matriz, por ese lenguaje que dice libertad, que ataca las frases hechas, que ataca los conceptos rebaladizos. Uno de los defectos, e insisto en lo que me preguntabas, de nuestro tiempo y de la prensa,
¿Cómo no? Los medios de comunicación es esencial en la educación. Yo que soy profesor, he sido profesor, jubilado ya, tristemente, me gustaría estar en activo, pero y me creía que significaba algo mis pobres clases en Heidelberg o en La Laguna, o en Valladolid o en Barcelona o en Berlín. No, la fuerza es la vuestra, de los medios. Iba a decir por desgracia, no. Por suerte debe de ser, porque tenéis el máximo de enseñanza, de docencia, de valores, de perspectivas, de ilusiones, lo da hoy. Los verdaderos educadores del mundo contemporáneo son los medios de comunicación. Por eso es tan importante lo que esos medios median, lo que esos medios transmedian, lo que esos medios transmiten. Con tal, claro está, de que esos medios no estén mediatizados, porque entonces ya no sois libres, estáis mediatizados, estáis escribiendo sobre el nivel, o pensando, o emitiendo, o hablando sobre el nivel de esos conceptos resbaladizos, estereotipados, de esos grumos que yo llamo mentales, que acongojan nuestro pensamiento, que lo paralizan y lo inhabilitan, creo. Luis Martínez. Sí, ha hablado de educación y recientemente se está hablando mucho de educación. Y me gustaría saber su opinión sobre una medida que ha desenterrado el Partido Socialista de sacar la religión del currículum de los estudiantes de la ESO. Me gustaría saber un poco cuál es su opinión en esta cuestión concreta. Le pregunto como profesor, como educador y sí, como, yo soy profesor de humanista. filosofía. Y, por cierto, me sorprende que haya un poco de escándalo porque se quiera quitar o mediar o no poner religión o no. Y más para mí, quizá por deformación profesional, pues me es más escandaloso, porque la religión se aprende en otros muchos ámbitos, es mucho más escandaloso el que se quite la filosofía. No tanto como asignatura, porque eso de la asignatura, el concepto de asignatura, yo he vivido y estudiado mucho tiempo fuera de España y el concepto de asignatura no me dice nada, es una manera seca, secadora de matar contenidos. Por lo tanto, la filosofía como asignatura es la libertad, es enseñar a pensar en el lenguaje que van a manejar esos muchachos, el lenguaje ese que somos, lo que decía antes, ese lenguaje que somos, se alimenta con esa libertad que la filosofía provoca, prolonga y promete. Y me parece que es un error garrafal, grave, como si no, la filosofía no es esa cosa, una serie de especulaciones de unos señores que llamaban filósofos. La filosofía ha sido siempre conciencia crítica en el seno de cada época. Entonces, quitar a los alumnos la posibilidad de fomentar, de alimentar esa conciencia crítica, me parece, y lo digo sin la menor, vamos, todos nos equivocamos, nadie es perfecto, pero me parece un error gravísimo. No se trata de enseñar conteniditos filosóficos, sino filosóficamente enseñar a pensar. Alberto Piquero. Alberto Piquero, del diario El Comercio. Una de sus tareas intelectuales ha sido en torno a Aristóteles, a Platón, al epicureísmo. Es decir, tendríamos que remontarnos al siglo IV, siglo V antes de Cristo, ¿no? Yo quería preguntarle si el ser humano, desde entonces hasta hoy, ha tenido progresos notorios, ostensibles, o si como, en términos morales se lo quería preguntar, o si, como han dicho algunos filósofos del postmodernismo, la única evolución patente es la tecnológica y la científica, y en términos morales es mucho más discutible. Bueno, ese es un tema importante. Efectivamente, el mundo ha progresado, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero en muchos niveles estamos todavía en el siglo IV antes de Cristo.
Lo digo sencillamente porque, bueno, no he traído el texto, los tenía, me sorprendía días pasados que estaba escribiendo algo, encontrar en la República de Platón o en la Política de Aristóteles términos como, por ejemplo, es que lo digo en griego porque es un término tan bonito, la palabra es tan dulce, es el ser decente, se dice en griego spudaios, ¿no? Y la decencia es la esencia de la política. Y eso está dicho hace 24 siglos, lo cual quiere decir que en un mundito como el nuestro, donde la indecencia, bueno, no diré que predomina, vamos a ser discretos, pero por lo menos hay abundantes ejemplos de indecencia, me parece escandaloso el que todavía no hayamos aprendido ese texto maravilloso de Aristóteles que dice, para dedicarse al bien de los demás, tienes que ser tú primero bueno y creer en tu propia bondad y mirarte en el espejo y no avergonzarte de ti mismo. Y entonces cuando tú no te avergüenzas de ti mismo y veas que eres un ser decente, spudaios, entonces estás capacitado para organizar la vida de los demás. Porque claro, es gravísimo que organice la vida nuestra, porque si yo soy indecente, que procuro no serlo y creo que no lo soy, vamos, lo creo, aunque no es una flor que me tiro ahora a mí mismo, pero como soy un ser individual, pues no tiene mucha trascendencia mi posible indecencia si la tuviera. Lo grave es un indecente con poder. Lo grave es un ignorante que decide sobre nuestras vidas. Y esto, por desgracia, se está dando hoy. Ignorantes en el poder e indecentes en el poder. Y eso es realmente patológico. Eso entra dentro de la patología social y no sé cómo se puede, cómo se debe, cómo se debería, cómo se tendría que admitir, ¿no? Pero además, esto no es una frase retórica bonita, no, es la realidad. El político tiene que ser decente. Y fijaros si tenía que ser decente, que hay un texto en la filosofía política griega que dice si los políticos pueden ser felices. Ese tema de la eudaimonía, también esa palabra tan bonita, eudaimonía, el eudaimon, el que tiene un buen daimon, el que tiene un buen daimon y lo da además. Bueno, pues es tan grande la generosidad que tiene que abordar el político que se planteaban los griegos si podían ser felices, porque su ser, fijaros, era darse a los demás, darlo todo a los demás y obsesionarse por el bien de los demás. Esto está dicho hace 24 siglos. Yo no sé si han leído la República de Platón o la Política de Aristóteles algunos de nuestros indecentes. Siguiente pregunta. Usted que conoce también la universidad alemana, ¿podría decirnos cuáles son las grandes diferencias o todo aquello en lo que nos aventajan, sobre todo en el ámbito del conocimiento? Bueno, son muchas y muy grandes. Por eso, una de las cosas, y esta mañana este tema salió en otro contexto en la universidad, uno de los problemas más que a mí más me impresionaron cuando un jovencito que entonces se fue a Alemania con 20 y pocos años, y no como me preguntó un periodista que lo comentaba esta mañana, dice, ¿se fue usted con una beca Erasmus? Dije, Dios, no existe. Erasmo de Rotterdam yo creo que todavía no había nacido. Y no, Erasmo, o sea, pero era muy tierno por su parte preguntarme si yo en el año 52, al acabar el servicio militar, me había ido con becas Erasmus. No sabía lo que era este país en el año 52. Ahora, a pesar de todos los pesares, el que los chicos puedan irse con Erasmus me parece positivísimo. Pero entonces yo me recuerdo cuando yo fui a Heidelberg, había 2 o 3 españoles en Heidelberg. No había más, y éramos 2 o 3 aventureros que con unas pesetillas que habíamos ahorrado dando clases particulares estábamos allí, ¿no?
Poco después, es verdad, y tengo que decirlo, llegaron masas de muchachos españoles a Heidelberg. Era la primera oleada, al menos la que yo creo que era la primera en general, que yo viví estando en Heidelberg, de obreros españoles que venían a ganarse allí el pan. Por eso lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, una de las experiencias mías de profesor más hermosas de mi vida, y he sido más de 50 años profesor, ha sido el dar clase de alemán a aquellos muchachos españoles a los que nadie había enseñado la gramática española. Y que habrían merecido haberla aprendido, porque pocas veces en mi vida he tenido tanta sensación de alumnos que me querían comer casi, que lo que yo les decía, el interés por aprender, como aquellos jóvenes abandonados de un país que, como decía Lope, madrastra de tus hijos, Lope de Vega, madrastra de tus hijos verdaderos. Por cierto, y también entre paréntesis, la mayoría de esos muchachos eran andaluces. Por eso es, y no es por patriotismo, por eso me parece indignante y agresivo e insultante cuando se habla de la pereza andaluza. Qué perezosos debían de ser aquellos muchachos, ¿verdad? Que cogían un atillo y se iban a Alemania, a una lengua que ni conocían ni podían conocer. Qué pereza, qué dejados eran, que no les gustaba más que la juerga, ¿no? Eso tenemos que combatir de verdad los tópicos de un lado y de otro. Esto de la pereza andaluza lo he oído a un político, no voy a decir, no, por supuesto, no el nombre, pero hace ya tiempo. Y me escandalizaba, ¿no? Porque yo he vivido masas de obreros, cientos de obreros que iban. En Heidelberg, donde yo estaba, no había muchos viviendo, porque Heidelberg, como sabéis, no es una ciudad industrial, pero está al lado de las grandes ciudades industriales como Mannheim, Ludwigshafen, etc., ¿no? Y allí trabajaban estos chicos, con una pasión, con un interés por aprender y por ganarse la vida en la que en su país no habían podido o no se podían ganar. Y para mí es uno de los recuerdos más impresionantes, que me volvió a la vida, porque yo también era un exiliado, pero privilegiado. Yo iba con una licenciatura ya y me podía defender un poco, pero ellos no habían estudiado ni el bachillerato. Y lo digo ahora en esta época de mi vida, porque por la edad uno se hace memorioso, ¿no? Y entonces recuerdo con una ternura y con una emoción mi contacto fue casi 10 años con esos obreros españoles. La mayoría de ellos, repito, de Jaén, de Huelva, de Málaga, de Sevilla, de Granada, de Badajoz, ¿no? Y a lo mejor había alguno también de Oviedo, supongo yo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Inmaculada Rivas, Cadena COPE. Iniciaba usted la intervención destacando la importancia de la comunicación. Me gustaría saber qué valor le da usted a la comunicación virtual, a la comunicación a través de nuevas tecnologías, a través de Internet, los WhatsApp, las redes sociales. ¿Cree que pueden acabar arrinconando a la comunicación oral? ¿Es una comunicación plena la comunicación virtual? Veréis, yo me he educado... contesto primero a tu pregunta. Me parece que no. Puede ser, no, el adjetivo peligroso no me gusta utilizar, se utiliza demasiado en nuestro país, pero puede ser retrasador. Ese adjetivo la Academia tampoco no lo admitiría, pero no importa. Pero yo por edad me he educado entre papeles, entre libros. Y, por supuesto, mis amigos creen que yo no tengo ordenador, y hay aquí en esta casa, en este salón, alguna testiga que sabe que tengo. Pero es un medio magnífico, es un medio interesante. Pero yo he vivido en el mundo de los libros, del papel, y lo he contado alguna vez cuando estoy hablando por teléfono en una de las salas de mi casa, donde está toda la casa llena de libros, y miro la pared enfrente, digo enfrente porque el teléfono está aquí, a este lado,
veo mi vida en esos libros. Veo mi vida. Y podría casi deciros que no son libros de lujo en mi vida, no importa, nunca me han importado, ni he tenido dinero, y aunque lo hubiera tenido, para comprar libros de lujo. No, libros de mi trabajo. Libros de filosofía, de literatura, de poesía, de historia de España. Tengo un rincón de más de 100 volúmenes sobre historia de España, porque siempre me ha gustado mucho saber el país, conocer algo del país al que pertenezco. Pero sobre todo los libros que son de mi profesión, de mi carrera. Entonces, no me imagino que esos libros, y por eso me siento tan acompañado, son mi compañía, porque me hacen vivir mi memoria, me hacen latir con mi memoria. Y no me imagino que desaparecieran esos libros y, contestando lo que me preguntara, yo viera 4 o 5 iPads muy bonitos en esa pared blanca, colgando allí 4 o 5, porque tengo amigos que me dicen, en este aparatito tengo 5.000 libros. Pero como uno es del papel, pues yo quiero tocarlos, quiero tenerlos. Tú no tienes 5.000 libros en ese aparato, que es interesante, si yo no digo que no, estamos en una época tecnológica, pero los que estamos ya, bueno, iba a decir pervertidos, no es eso, acostumbrados al papel, a los libros, yo los quiero, los subrayo, me hablan, mis libros, y no es broma, no es una metáfora literaria, mis libros me leen, ¿no? Y alguna vez he dicho que de pronto Kant me dice, porque tengo la crítica de la razón pura muy anotada, pero hace 40 años y poco retomada, a veces Kant me reprocha cuánto tiempo sin tomarme en tus manos. Es un poco metáfora, pero responde a una realidad. Tenemos que dar por finalizada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer al profesor Lledó que haya compartido con todos nosotros su extraordinario conocimiento.